Aunque en la antigüedad la mayoría de las enfermedades eran atribuidas a la brujería, la magia o supersticiones, ahora sabemos que la mayoría de ellas son producto de virus y bacterias. Y es que estamos rodeados de millones de microorganismos en cualquier parte donde nos encontremos, incluso dentro de nuestro cuerpo. Y es que ellas han estado aquí mucho antes que nosotros, pero en la actualidad es quizá muy común confundir a virus con bacterias. Y es que, ¿cuál será la diferencia entre microbios, gérmenes, virus o bacterias? Estos organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, deben su nombre a un término griego que significa bastón, aunque en sí pueden tener diversas formas, como de bastoncillos, esferas, onduladas o espirales. Las bacterias pueden provocar fermentaciones, putrefacción, y solo una pequeña parte de ellas nos pueden enfermar. Y es que hay más bacterias en el mundo que humanos en el planeta. Fueron los primeros habitantes desde hace 3.800 millones de años. Y de ellas se originó toda la vida, incluyéndonos. Convivimos con ellas incluso dentro de nuestro organismo. Están desde el aire que respiramos hasta el suelo en que caminamos. Son organismos simples, pero expertos en adaptación y supervivencia. Los podemos encontrar incluso en ambientes extremos. Los encontramos en todos lados, incluso en nuestro organismo. Por ejemplo, en nuestras células tenemos bacterias que se llaman mitocondrias, que lo que hacen es ayudarnos a obtener energía mediante el consumo de oxígeno. Sin esas bacterias en nuestras células no podríamos vivir. Las mitocondrias existen en todos los animales, humanos y también en algunas plantas. Por más que nos bañemos, tenemos bacterias en todas partes, en el cabello, en las fosas nasales, el aparato respiratorio, en la piel, por ejemplo, son las causantes del olor de nuestra transpiración. Y en nuestra boca hay más bacterias que humanos en todo el mundo. Pero la mayoría se aloja en nuestro aparato digestivo, donde hay 100 billones de bacterias de 400 especies diferentes que cumplen funciones distintas. Gracias a ellos podemos obtener nutrientes y energía. Algunos de estos microbios nos defienden, se enfrentan a gérmenes extraños y perjudiciales. Por ejemplo, los que sigilosamente intentan introducirse por nuestra garganta. Estas bacterias nos están protegiendo de otras bacterias que sí pueden producir infecciones. La mayoría de las bacterias que nos habitan es buena para nosotros y hemos convivido por miles de años en un acuerdo de mutuo beneficio. A cambio de su ayuda, nosotros le damos vivienda, alimento, calor y movilidad constante. En definitiva, vivimos en simbiosis con estas colonias de bacterias, es decir, una cooperación donde ambas partes salimos beneficiadas. Todo el tiempo estamos comiendo bichos. El yogur y el queso están llenos de la bacteria Lactobacillus, que ayuda a la digestión, a unos 100 millones por cada gramo de yogur. Incluso en la levadura que se usa para la elaboración de pan o la que hace espumosa la cerveza. Todos estos seres unicelulares nos acompañan toda la vida y nos seguirán hasta la tumba. Hay bacterias que son patógenas, es decir, que causan enfermedades como la tuberculosis, neumonía o infecciones como el tétanos, fiebre tifoidea, sífilis, difteria y lepra. Pero la mayoría de ellas son inofensivas. La fertilidad del suelo, por ejemplo, depende en gran medida de la actividad de las bacterias. Un microbio es, en rigor, cualquier forma de vida microscópica. El término viene de dos palabras griegas, micro, que significa pequeño, y bio, que significa vida.
vida pequeña. Pueden ser gérmenes, bacterias, arqueas, hongos o protistas. Los microbios son invisibles al ojo humano, pero sí pueden verse a través de un microscopio. En algunos casos, los microbios son tan pequeños que necesitan de un microscopio electrónico. Por lo mismo, son conocidos también como microorganismos. El francés Louis Pasteur es el fundador de esta área, quien se dedicó por completo al estudio de microbios, especialmente de las bacterias. Al igual que Robert Koch, que fue quien demostró que enfermedades específicas eran causadas por microorganismos patógenos, uno de los primeros científicos en concentrarse en la obtención de cultivos puros de bacterias, lo cual le permitió aislar y describir varias especies nuevas. Los virus se los podría considerar microbios, por lo que son muy pequeños, pero no cumplirían con la característica de forma de vida, porque no están vivos. Necesitan de una célula para replicarse, como lo veremos más adelante. El término germen proviene de las raíces latinas, específicamente de la palabra germen o germinis, que quiere decir retoño, germen o vástago, compuesta por la raíz gen, que significa dar a luz o concebir. La Real Academia define este término como la idea que da inicio al proceso de desarrollar una nueva vida. O sea, es el grupo de células que unidas desarrollan un nuevo ser. Por ejemplo, la sección de la semilla, que contiene la verdadera porción viviente, es el germen. Así hablamos del germen del trigo, por ejemplo. Por otro lado, el óvulo y el espermatozoide, que portan las diminutas chispas de vida, se llaman células germinales. En la medicina, en cambio, se conoce como germen al microorganismo que se forma a partir de una célula, el cual es causante de enfermedades. Este germen puede ser llamado germen patógeno, es decir, que causa o produce enfermedad. Y este se divide en diferentes categorías, como el virus, causante de infecciones, que solo ha de reproducirse en células huésped. La bacteria, que es un organismo unicelular, que solo pueden ser vistas a través de un microscopio. Luego, los protozoos, que son los animales más sencillos, ya que están formados por una sola célula, y mediante esa única célula realizan todas las funciones vitales. En el lenguaje corriente, sin embargo, se utilizan las palabras microbio y germen como sinónimos de bacterias, en especial de bacterias patógenas. La palabra virus viene del latín y significa veneno o toxina. Esta etimología viene de los tiempos en que los biólogos no sabían exactamente qué eran los virus, pero sí que ciertas preparaciones contenían algo que ocasionaba enfermedad. Los virus difieren de las bacterias y de todos los demás organismos en que no están compuestos de células. Son mucho más pequeños que las células y su tamaño viene a ser el de una gran molécula. Están formados por material genético, protegido o rodeado de un recubrimiento de proteína. En esto se parecen a los cromosomas de una célula, de modo que cabría casi considerarlos como cromosomas sueltos. Los virus, a diferencia de las bacterias, no son capaces de llevar una vida independiente. Solo se pueden multiplicar dentro de las células. Los cromosomas controlan la química de la célula. Es por eso que los virus, cuando se introducen en una célula y toman el control, por lo general son capaces de someter toda la química de la célula a sus propios fines y ponen toda la maquinaria celular al servicio de la formación de nuevos virus. La célula muere en el proceso al estallar y así se liberan más virus. Los virus no se los puede matar porque sencillamente no están vivos. Los virus son organismos que no tienen vida independiente.
Y por eso necesitan introducirse en las células de los seres vivos. Usan a los humanos, las plantas y las bacterias para replicarse. Y muchas veces enferman a sus víctimas. Las bacterias son organismos unicelulares, expertos en adaptación y supervivencia, y muchas de ellas beneficiosas o vitales para nuestra supervivencia. Solo unas pocas nos enferman. Los virus, a diferencia de las bacterias, no son capaces de llevar una vida independiente. Solo se pueden multiplicar dentro de la célula. Todos ellos son parásitos. El daño que ocasionan pasa a veces inadvertido, pero en otros casos producen graves enfermedades. El término germen es aún más general, pues significa cualquier fragmento pequeño de vida, aunque sea parte de un organismo mayor. Son células reproductoras que dan origen a un animal o una planta. Microbio es cualquier forma de vida microscópica. Microbio y germen se utilizan como sinónimos de bacterias o virus que causan enfermedades. En fin, bacterias, eucariotas, protozoos, virus, todos son microorganismos o microbios, porque necesitamos de un microscopio para poder apreciarlos. Y germen si este microorganismo nos enferma. Los dejo con esta frase. Estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfan sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga no para destruir, sino para edificar, y que el futuro pertenece a aquellos que han hecho mucho por el bien de la humanidad. Louis Pasteur. Disfruten de la vida y hasta la próxima.